Hola, muy buenas, mis queridos amigos. Hoy ya vamos a dar comienzo a este curso que he ido anunciando de forma gratuita, simplemente pues para que tengáis un poquito de conocimiento de lo que es referente a las cartas del tarot. Yo voy a hacer un curso básico, aunque sí que es cierto que suelo extenderme un poquito y bueno, me gustaría que vosotros pues siguierais conmigo este curso y que al final de él pues poquito a poco podáis ir haciendo esas tiradas vosotros mismos. De hecho, hoy sí que tengo la intención ya de que hagamos una tirada todos juntos. Hoy no os voy a explicar el significado de ninguna de las cartas, pero sí que voy a empezar por algo que me parece muy importante a la hora de que veamos un sentido cuando hacemos una tirada. Es como un juego de miradas, un poco de hacia dónde va cada uno de los arcanos para que nosotros a la hora de hacer una interpretación sepamos si está mirando hacia una parte, si está mirando hacia otra, si nos habla del presente, si nos habla del futuro, nos habla del pasado. Entonces yo pienso que esto, aunque no suelen darse mucho en los cursos, sobre todo en los inicios, sí que me gustaría que lo tuvieseis un poco presente para la hora de hacer una lectura para cualquier persona, ¿vale? Hoy también os enseñaré un par de tiraditas para que vosotros, aunque no sepáis todavía lo que es el significado de las cartas, sí que en un momento determinado, si tenéis una duda, podáis hacer esa lectura de alguna manera para que, bueno, pues para que os vaya sonando un poquito y para que podáis ir trabajando con las cartas, porque yo pienso que es muy importante cuando tenemos las cartas que ya empecemos a trabajar con ellas. Bueno, como veréis, aquí yo tengo un cuenco, es un cuenco tibetano. Yo sí que es cierto que cuando voy a empezar mis sesiones con el tarot, yo normalmente simplemente lo hago sonar un poquito y nada, y es simplemente como de alguna manera estoy abriéndome para poder hacer estas lecturas de una forma diferente. Cuando yo voy a cerrar mi sesión, también, al igual que cuando yo estoy hablando con mis seres espirituales, también, tanto para mí como para cualquier otra persona a la hora de hacer una lectura. Entonces yo casi siempre lo tengo aquí, que este es mi lugar de trabajo, casi siempre lo tengo conmigo y cuando voy a abrir sesión yo lo hago sonar y cuando cierro sesión también lo hago sonar. Digamos que es la forma que yo tengo de decir como que ya he abierto o ya he cerrado, ¿vale? Esto simplemente para que lo tengáis aquí un poquito en cuenta porque muchas veces me dicen, ay, ¿cómo hacemos? Bueno, pues hay gente que utiliza para abrir una sesión, utiliza una oración o utiliza piedras o utiliza cualquier tipo de simbología que para ellos sea un significado de que realmente están abriendo esa sesión o están cerrando esa sesión. Digamos que yo lo hago de esta forma. Es como que a partir de ahí abro y luego de la misma forma cierro. Bueno, pues vamos a comenzar ya con el juego de las miradas y vamos a ver aquellos arcanos que están mirando hacia el pasado y los arcanos que están mirando al presente o hacia el futuro. Comenzamos ahora con lo que es el mago. Comenzamos con el mago, con la suma. Vamos a comenzar también con el emperador, con el carro, con el ermitaño, con la templanza, la estrella, la luna y el mundo. Este es el tarot con el que yo normalmente trabajo. De hecho, dependiendo de para qué es lo que quiero y qué lecturas hago, utilizo un tarot o utilizo otro. Yo aquí tengo, porque me las he sacado, ¿vale? Porque luego, para enseñaros un poquito las cartas de forma diferente, porque en este tarot es un tarot pagano, está dedicado a la Wicca, con lo cual no hace referencia, por ejemplo, como estos a lo que es el tema del juicio final. Sí que esto quería explicároslo. No hace referencia al juicio final y tampoco existe en el tarot pagano, el tarot de la Wicca, no existe el diablo. Con lo cual yo, estas cartas son las que yo utilizo para mi mundo espiritual, por eso veréis que tiene unas iniciales. Cada una de las cartas tiene una inicial porque
me dan información a través de esas cartas. Entonces, vamos a ver, estas nos estaría haciendo referencia, aunque no hay que tener en cuenta que siempre se está hablando desde lo que es la perspectiva del tarot de Marsella. Entonces, como estas no tienen nada que ver con el tarot de Marsella, cada una es como que la mirada, ¿vale? No es la típica que podáis utilizar con ese tipo de tarot. Pero bueno, simplemente por si queréis apuntároslo, si queréis anotároslo de alguna manera, el mago, la suma, el emperador, el carro, el ermitaño, la templanza, la estrella, el mundo y la luna estarían mirando hacia el pasado. Vamos a ver las cartas que mirarían hacia el presente. Vamos a ver las cartas que mirarían hacia el presente. Hacia el presente serían los enamorados, la rueda, la justicia, el colgado, el diablo, ¿vale? Que aquí por eso os hacía referencia a eso, porque yo lo tengo como la sombra, pero realmente sería el diablo. En un tarot normal de Rider, que es lo que solemos utilizar, sobre todo cuando comenzamos, se utiliza esta carta, ¿vale? Entonces esta hace referencia a lo que es el diablo. La torre, el sol y el juicio. Yo lo tengo como el karma, ¿vale? Pero esa sería esta carta, ¿vale? Estas nos estarían hablando de nivel presente. ¿Por qué? Porque lo que es el juego de miradas, si os dais cuenta, que os pongo esta aquí, es como que está mirando hacia adelante. Todo está mirando hacia adelante. Entonces aquí tenemos el diablo mirando hacia adelante. Aquí, por ejemplo, sí que sería la sombra, que estaríamos hablando de esta persona, ¿vale? Digamos que estos dos serían los dos que tenemos aquí, atados, encadenados al diablo. Aquí nos hace referencia a otro tipo de cosas, nos hace otras referencias, pero bueno, al final son estas mismas dos personas que las tenemos aquí, y aquí la sombra haría referencia al diablo, ¿vale? Simplemente es para que veáis hacia dónde está enfocada cada una de las personas. Fijaos que aquí el juicio está como mirando hacia abajo, está como mirando a las personas que están renaciendo, que están dando esas gracias, ¿no?, por esta segunda oportunidad. Entonces simplemente pues quiero que lo tengáis en cuenta. Yo que estas cartas ya os digo que las utilizo a modo espiritual y no las utilizo para hacer lecturas, entonces es diferente. Bueno, pues aquí tendríais lo que son las cartas que os hablaría a nivel presente. Acordaos, los enamorados, la rueda de la fortuna, la justicia, el colgado, el diablo, la torre, el sol. Y aquí estamos hablando del juicio, ¿vale? Este sería el juicio final. Fijaos que aún así, aunque estén en lo que es el karma, es como que están mirando hacia adelante, están mirando hacia el presente, ¿vale? Vamos a ver ahora las cartas que nos dirían lo que es el futuro. Vamos a ver las cartas del futuro. El futuro nos estaría hablando del loco. Nos estaría hablando del sumo y de la emperatriz. Vamos a ver la fuerza y la muerte. Vale, os explico un poquito el por qué cada una de estas cartas está mirando hacia el futuro. Aquí el loco, si os dais cuenta, es como que no puede continuar más. Está mirando hacia el pasado, pero es como que no puede continuar hacia su pasado, con lo cual él tiene que dar media vuelta y tirar hacia adelante. No puede continuar porque si no se caería por el precipicio. No tiene otra opción que ir hacia adelante. Aquí la emperatriz en este tarot, ¿vale?, está mirando de frente, pero si nos fuésemos a mirar a cualquier otro, a ver si tengo aquí... Vale, es porque yo no utilizo el tarot de Marsella, con lo cual no se nota tanto. Vale, bien, la emperatriz, digamos que lo que es el cetro lo tiene a esta parte, pero sí que realmente nos hace referencia del futuro, porque normalmente en el tarot de Marsella ella estaría tumbada y como mirando hacia adelante, entonces nos habla del futuro.
Aquí nos está hablando de ese sentido, del futuro, de tirar hacia adelante, además de las cosechas. Tú la cosecha no la tienes en este momento, tú ahora la siembras para luego recogerla. Entonces ella no está mirando a nivel presente, mira siempre a nivel futuro, porque normalmente son gestaciones. Ella lo que hace es gestar. ¿Gestar qué? Cualquier cosa, una idea o un embarazo o cualquier cosa, siempre es como un propósito de hacerlo hacia el futuro. Fijaos que en mi tarot nos damos un poquito cuenta, aquí ya sí que ella se le ve embarazada, aquí no se le nota el embarazo, aquí sí que se le ve embarazada, con lo cual es algo que iría hacia adelante, está en crecimiento, continuo crecimiento, con lo cual sí que nos está yendo hacia adelante. El sumo también, ¿por qué? Porque el báculo de él está hablando también hacia el futuro. Entonces aquí el sumo también nos haría referencia al futuro. La fuerza, a la fuerza aquí la estamos viendo hacia como si estuviese mirando hacia el presente o casi que hasta el pasado. Pero si miramos otro tipo de tarot, veréis como ella está mirando como hacia la parte derecha. Entonces esto sí que nos hablaría del futuro, estaría diciendo el futuro, ¿vale? Como esa fuerza que tú tienes que coger interior para tirar hacia adelante. Entonces aquí simplemente es porque yo estoy utilizando un tarot diferente, pero sí que sería todo de la misma manera. La muerte sí que nos habla de que es como que arrasa todo lo que tiene para ir siempre hacia adelante, una transformación, un cambio. Esto sí que nos está hablando de que todo tiene que ir hacia adelante. Entonces ya más o menos sabiendo este juego de las miradas podemos ir hacia el paso siguiente. ¿Qué es el paso siguiente? Pues nos hablaría de las cartas positivas y de las negativas. Aquí nos estaría hablando de que sí que necesitamos saber cuáles son las positivas, negativas y neutras para que poquito a poco nosotros pues nos vayamos haciendo una idea de a la hora de hacer una lectura de cómo pueden ser ese tipo de cartas. Vamos a ver. A la hora de hacer una lectura, ¿vale? Que no vais ahora en este momento, yo doy por sentado de que no sabéis nada, no sabéis el significado de las cartas. Entonces esto os ayudaría a la hora de hacer una lectura por puntuaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una carta es neutra, no tiene ningún punto. Si una carta es positiva, tiene un punto positivo. Y si es una carta negativa, tendría un punto negativo. Entonces, vamos a ir mirando cuáles pueden ser y cuáles no. Porque las que son neutras serían la justicia. Vamos a sacarlas. Ya como las he mareado, ahora me costará un poquito más de llevarlas a cabo. Vale, la justicia sería una carta neutra. El ermitaño también sería una carta neutra. El ermitaño sería una carta neutra. El sumo sería una carta neutra. El colgado sería una carta neutra. Vamos a ver. Me falta la suma y el ermitaño. La suma y el ermitaño. Vamos a ver. Aquí ahora no haré más que ir moviendo cartas para arriba y para abajo. A ver. Voy a ir colocándolas más o menos. Vale. Estas cartas tendrían una puntuación neutra. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, la justicia está buscando el equilibrio. El ermitaño también busca un equilibrio interno. El sumo sacerdote siempre nos hace referencia a una empresa, a una persona, pero es como alguien muy equilibrado, alguien ya sabio, alguien que ya tiene las cosas claras y que tiene una situación bastante estable. La suma también le pasa igual. Y el colgado es como que está esperando a ver un poco hacia dónde va funcionando. Entonces, estas cartas se les da la puntuación de ser neutras. Con lo cual ya sabéis que estas cartas tendrían una puntuación 0. Vamos ahora a ver las que serían negativas. ¿Por qué? Porque luego el resto van a ser positivas. Esta sería negativa. Esta sería negativa. 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 Vale. Estas cartas serían negativas. La muerte hay que pensar que es un final de ciclo. La luna son cosas ocultas, mentiras, engaños. El diablo, acordémonos
que el diablo nos haría referencia a esta carta. El diablo también nos haría referencia a muchísimas más cosas también. Entonces es una carta negativa. Normalmente cuando en una tirada, en una lectura, sale este tipo de cartas, normalmente negativiza la lectura, no es algo positivo. Y la torre, ¿por qué? Estas dos cartas a mí no me parecerían demasiado negativas. Pero sí que es cierto que tenemos que pensar en que estas dos cartas siempre es como que hacen un derrumbamiento de algo para que se empiece de nuevo. Entonces, la muerta haría como una transformación muy importante a la hora de unos cambios, entonces es como que no importa qué es lo que se lleve por delante, porque la transformación se necesita hacer y da igual de la forma que sea. Normalmente los cambios siempre son tan importantes que casi nunca se dan de buenas maneras. No son unos cambios que todo te hace feliz en el momento, sino que normalmente pasas una mala situación para poder trascender. La torre, también hablamos de lo mismo. Es como que es algo que es muy drástico, es algo que de golpe y repente va a suceder. Entonces, si de golpe y repente va a suceder, normalmente no te va a pillar ni preparado, ni te va a pillar en el mejor momento, no te va a pillar en nada de lo que te estaba diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre son cartas que al final se negativizan. ¿Por qué? Porque esta, por ejemplo, si hablásemos de una pareja, es un rompimiento de pareja. Si hablamos de un trabajo, es un como que te despiden, como que se termina tu contrato, te despiden, te echan a la calle. Si hablamos de gente, por ejemplo, familiar, puede ser una discusión en una familia muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto está negativizando lo que es la armonía del momento. Y ahora vamos a ver lo que son las cartas positivas. Vamos a ver las cartas positivas. Aquí ya no las voy a poner en orden porque ya es que realmente son todas las demás son cartas positivas. Fijaos lo que es el juicio, fijaos que tenemos aquí los enamorados. A ver, que se vean todas, que quiero que se vean todas, que a la hora de las grabaciones lo tengo un poquito limitado. Tenemos, fijaos, el carro, los avances, el mago, siempre es como que resuelven situaciones, el emperador cuidando de la familia, el sol nos habla de la felicidad, el juicio siempre es como un renacimiento o segundas oportunidades, siempre es tirar hacia adelante. La rueda del año, si no nos sale invertida, porque yo sí que tiro invertidas, si no nos sale invertida nos está hablando de avances, es como que hay que ir hacia adelante. Los enamorados nos habla del amor, nos habla de los contratos, también nos están hablando de las uniones, de la familia. Entonces es como que son cartas que son muy positivas. La fuerza nos habla de nuestra fuerza interior. La emperatriz, ya hablábamos antes de que son gestaciones de ideas y como que son llevadas a cabo, sí que tiran hacia adelante. El loco, aunque es una carta un poquito así de idas y venidas, porque es alguien que realmente no hace las cosas pensándolas, sí que nos está hablando un poco de que tira hacia adelante, de que no le importa, de que como que lo deja todo atrás. Entonces, claro, es una carta bastante positiva cuando realmente alguien quiere empezar una nueva vida. Aquí estamos hablando de el mundo, ¿vale? Que en el mundo pues también es como el completarlo todo, porque todo esto es como una historia, el mundo lo completa todo, es como llegar hasta el final, como la recompensa de haber llegado hasta ese último momento. La estrella nos hace relatividad, fijaos que nos hace la relatividad un poco de la conexión con los planetas, la conexión con lo divino. Aquí estábamos hablando de muchísimas más cosas. Y la templanza nos habla siempre de las comunicaciones, de la armonía, de encontrar el equilibrio. Entonces son cartas que son bastante positivas. Vale. Ahora, como yo bien os he dicho antes, os voy a enseñar a hacer la primera tirada, que aquí no tiene nada que ver en el tipo de cartas que sean. ¿Qué tiradas os voy a enseñar? Os voy a enseñar dos, ¿vale? Dos de las cartas que realmente no se saben para nada. No se tiene por qué saber ninguna de las cosas más que, por ejemplo, si son positivas o negativas, o si son hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo tiro invertidas. Entonces para mí es muy sencillo a la hora de hacer una pregunta. Vamos en principio a mirar si son, por ejemplo, lo que estáis pensando, si realmente es un sí o es un no.
y lo vamos a mirar con 5 cartas. Yo ya os iré hablando poquito a poco de tiradas para que tengáis ahí en la reserva, para que podáis ir haciendo cositas, porque la verdad es que para mí esto es como muy importante. Entonces pensáis en una pregunta y una vez que ya lo tengáis claro lo que habéis pensado, yo por ejemplo, como aquí realmente no hay muchas cartas, ¿vale? Pues simplemente corto en 2 y ya está. Hacemos una pregunta, sea una cosa o sea otra, da igual, solamente vamos a preguntar una cosa de sí o de no. Vamos a ver. Si por ejemplo, sí o no. Como ya hemos hablado de las puntuaciones y estas cartas nos harían referencia a lo que son las puntuaciones, tendríamos que buscar en primer lugar cuáles de estas cartas serían positivas y cuáles serían negativas. Aquí, por ejemplo, estaríamos hablando de que neutras, por ejemplo, hay que acordarse que era la justicia, el ermitaño, no tenemos ninguna de esas, la suma, el sumo o el colgado. No hay ninguna de estas. Entonces, siguiente, ¿hay alguna negativa? No. Con lo cual, y sí que os tengo que hacer referencia que la del centro valdría 2 puntos. Todas las demás valdrían 1 punto, pero la del centro siempre valdrían 2 puntos, ¿vale? Entonces, aquí sí que hay que hacer referencia un poco a que, por ejemplo, aquí son todas positivas, son todas cartas positivas, daros cuenta. O sea, que sería un sí. Preguntásemos lo que hubiésemos preguntado. Entonces, aquí sí que nos habla de que sería positiva la pregunta, sería un sí, ¿vale? Pero aquí hay que acordarse que siempre la carta central, el valor de la carta esta son 2 puntos. Entonces, si hubiese salido, por ejemplo, una carta negativa, vamos a poner la luna, por ejemplo, aquí estaría hablando de que estas serían 2 puntos y sería 1, 2, 3 y 4 y esta 2 puntos. Aún así, nos estarían diciendo que la respuesta sería sí, que ahora mismo podría ser que tuviésemos un mal momento, pero que al final la respuesta es sí, porque el resto de las cartas nos están hablando en forma positiva. Ahora os voy a enseñar otra forma que yo tengo de preguntar sí o no. Como ya bien os he dicho, yo trabajo con las cartas invertidas, ¿qué hago? Que yo las invierto, yo invierto las cartas. Entonces, a la hora de yo preguntar una cosa si es sí o es no, directamente miro a ver qué cantidad de cartas hay positivas y qué cartas hay negativas. Como además aquí también las estoy invirtiendo, para mí las cartas que están invertidas son negativas. Esto es algo que además es que trabajo muchísimo con las cartas así, porque me gusta trabajar con las cartas invertidas. En principio me parecían un poquito complicadas, pero es que me he dado cuenta que todo lo que tenga que ver con la inversión de la carta es como que le estoy dando un sentido doble. Con lo cual, si yo tengo 78 arcanos, pues imaginaos que no tengo 78 respuestas. Es que yo, además, tengo muchísimas más. Es como decir, bueno, es que realmente tienes 156. No tienes solamente esto. Vale, vamos a ver. Vamos a ver si esto, en este caso, sería... La pregunta ya la hemos pensado mientras estábamos barajando y sobre todo mientras que las estábamos moviendo. Entonces vamos a ver si la pregunta sería positiva o sería negativa. Fijaos que lo que hayamos preguntado, la mayoría de las cartas que nos han salido son negativas. ¿Por qué? Porque están invertidas, están hacia abajo. Entonces, sea lo que hayamos preguntado, aquí nos estaría diciendo que no. Luego también os tenéis que dejar un poco guiar por la intuición. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, yo le estaría dando aquí, pues como que hay una falta de comunicación, como que realmente no está estable. Aquí podríamos hablar de una pareja. Me lo voy a inventar ahora porque no hemos preguntado nada. Pero aquí estaríamos hablando de que hay una manipulación por parte de una persona de la pareja, uno de los dos, como que está engañando al otro, donde hay un desequilibrio, donde existen muchísimas mentiras que pueden salir a la luz y donde todo esto, el conjunto hace que haya una pérdida de fuerza. Fijaos que ya no solamente que se pueda decir sí o no, sino que además le podemos dar una interpretación a lo que es la tirada. ¿Por qué? Porque esto es con lo que trabajamos de forma normal y esto es lo que realmente luego de forma fluida iréis vosotros haciendo, ya iréis haciendo otro tipo de cosas, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy, que yo pienso que no ha estado nada mal. Son casi 25 minutos de clase, si no me equivoco. Y bueno, espero que poquito a poco pues vayamos poniéndonos un poco al día. Ya os iré diciendo ya en la siguiente clase.
os iré diciendo ya los significados de cada carta, más o menos así un poco por encima, porque sí que es cierto que luego yo, por ejemplo, llevo muchísimos cursos hechos, llevo muchísimos años con esto, entonces claro, no es lo mismo un tarot básico, un curso básico de un tarot, aunque esto que os he dicho ya es bastante evolucionado, pero no es lo mismo un curso de tarot básico que cuando ya llevas muchos años aprendiendo todo esto. De todas maneras, os iré dando pinceladas de cada uno de las cartas para que vosotros podáis ir haciendo vuestras cositas de forma particular, porque pienso que también es bueno este aprendizaje, ¿vale? Bueno, pues nada, un besito muy fuerte y nos vemos en la siguiente clase. Chao.